Él la invitó a su boda solo para verla sufrir y recordarle lo que había perdido. Pero jamás imaginó que ella aparecería con sus 3 hijos. Una sorpresa que cambiaría todo frente a todos. Lo que pasó después dejó a todos sin palabras. El café se enfriaba en la imponente oficina de cristal, y Daniel Vargas, un magnate de la tecnología con la vida perfectamente orquestada, observaba la ciudad bajo sus pies. A sus 35 años, su nombre era sinónimo de éxito, de una ambición implacable que lo había catapultado desde un humilde comienzo hasta la cima de un imperio multimillonario. Había construido AgTech desde cero, transformando una idea universitaria en una fuerza global, y la revista Forbes lo aclamaba como uno de los empresarios más exitosos de la década. Su rostro anguloso, enmarcado por una barba cuidadosamente arreglada, solía reflejar determinación inquebrantable, una armadura contra el mundo que había forjado con cada obstáculo superado. Pero ese día, una extraña inquietud lo carcomía. Lo que Daniel no sabía, mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de caoba maciza, era que ese mismo día, en la boda de ensueño que había planeado meticulosamente, el destino le asestaría el golpe más impactante de su vida. No solo descubriría que tenía 3 hijos cuya existencia desconocía por completo, sino que su plan de venganza, diseñado para humillar a la mujer que había roto su corazón 6 años atrás, se desmoronaría en un cataclismo emocional. Este suceso, más que cualquier reunión de accionistas o lanzamiento de producto, redefiniría cada fibra de su ser, exponiendo una vulnerabilidad que había ocultado incluso de sí mismo. La llamada que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de su existencia para siempre. «Buenos días, ¿puedo hablar con la doctora Salazar?», preguntó Daniel con voz controlada, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra contra su pecho. La recepcionista del hospital pediátrico le pidió un momento, y Daniel giró su silla, sus ojos castaños intensos reflejando una determinación férrea, pero también un brillo peculiar que solo aparecía cuando pensaba en ella, en Elena. 6 años, 2 meses y 17 días habían pasado desde la última vez que la había visto, desde el día en que su relación, antes vibrante y prometedora, se había desmoronado bajo el peso de su naciente obsesión por el éxito. La voz femenina al otro lado de la línea, «Diga», lo paralizó. «Elena, soy Daniel», dijo intentando mantener un tono casual, un tono que no delatara el torbellino de emociones que lo asaltaban. Un silencio prolongado le indicó que ella lo recordaba perfectamente, cada detalle de su historia, cada cicatriz. «Vaya sorpresa», respondió finalmente Elena, su voz mezclada con cautela. «Han pasado... ¿cuánto? ¿6 años? 6 años, 2 meses y 17 días», precisó él, arrepintiéndose inmediatamente de la exactitud que revelaba demasiado de su dolor no superado. Se levantó y caminó hacia el ventanal. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre exitoso en un traje italiano impecable, pero sus ojos traicionaban una vulnerabilidad que nadie más podía ver. «¿A qué debo tu llamada después de tanto tiempo?», preguntó Elena directamente, cortando la tensión con una precisión quirúrgica. Daniel respiró profundo antes de lanzar las palabras que había ensayado durante semanas, cada una cargada de una intención oculta. «Me caso en 3 semanas», anunció. «Quería invitarte personalmente». Otro silencio, esta vez más largo que el anterior. Daniel podía imaginar perfectamente la expresión de Elena. Cejas ligeramente elevadas, labios apretados, quizás un pequeño fruncimiento en su entrecejo. «¿Me estás invitando a tu boda?». Su tono incrédulo confirmaba exactamente lo que él esperaba. Desconcierto. «Sí», respondió Daniel con fingida naturalidad. «Isabela y yo queremos reunir a todas las personas importantes en nuestras vidas. Tú fuiste significativa en la mía». Mientras pronunciaba estas palabras, acarició inconscientemente el sobre dorado sobre su escritorio, que contenía la invitación formal. Lo que Elena no sabía era que aquella llamada formaba parte de un plan meticulosamente orquestado. La invitación a su boda con Isabela Rosales,
una modelo internacional y actual rostro de varias marcas de lujo, no era un gesto de reconciliación, era el primer paso de una venganza cuidadosamente planificada. «Me sorprende tu invitación, pero gracias», respondió Elena finalmente. «Intentaré asistir». «Perfecto. La invitación formal llegará a tu dirección mañana», concluyó Daniel, permitiéndose una pequeña sonrisa de satisfacción. «Ha sido agradable escucharte nuevamente». Cuando Daniel colgó, su asistente, Laura, entró en la oficina con una tableta en la mano. «Señor Vargas, la señorita Menéndez lo espera para la reunión de las 11». Daniel asintió, recomponiéndose. La necesitaba ver. Quería que Elena viera todo lo que había conseguido sin ella, el imperio que había construido, que conociera a su despampanante futura esposa y que comprendiera exactamente lo que había perdido al romperle el corazón 6 años atrás. Su mente, una fortaleza impenetrable, estaba convencida de que este era el golpe final, la humillación perfecta. Lo que Daniel no podía imaginar, en su arrogancia y su sed de venganza, era que este plan, que consideraba impecable, estaba a punto de revelarle un secreto que cambiaría su vida para siempre. Un secreto tan monumental que haría que su cuidadosamente construida fachada se agrietara y finalmente se desmoronara. Mientras tanto, en el Hospital Infantil San Rafael, Elena Salazar dejó caer el teléfono sobre el escritorio como si quemara sus manos. Estas temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Daniel Vargas, después de 6 años de silencio absoluto, la invitaba a su boda. Una risa nerviosa escapó de sus labios mientras se pasaba los dedos por su cabello castaño, ahora cortado a la altura de los hombros, un reflejo de los cambios que había vivido. Las paredes de su consulta, en el hospital infantil, estaban decoradas con dibujos coloridos realizados por sus pequeños pacientes, un testamento de la alegría y la luz que intentaba llevar a cada vida. En el estante tras su escritorio, reposaban varios marcos de fotos. En 3 de ellos, aparecían unos niños idénticos de 5 años, con sonrisas traviesas y ojos marrones intensos. Exactamente los mismos ojos de Daniel. «Doctora Salazar, su próximo paciente está listo», interrumpió la enfermera, asomándose a la puerta. «Gracias, Teresa. 1 minuto, por favor», respondió Elena, intentando recuperar la compostura profesional. Se levantó y se acercó a una de las fotografías, acariciando el rostro de los niños con ternura. Mateo, Diego y Carlos, sus trillizos, sus hijos, los hijos de Daniel, que él desconocía por completo. Recordaba vívidamente la última vez que había intentado contactar con él. Fue cuando los niños tenían apenas 1 año. Había redactado un correo electrónico con fotos adjuntas y una explicación detallada. La respuesta llegó rápido, pero no era lo que esperaba. Era de Sofía Menéndez, la ejecutiva de ATEC, la misma que ahora era la mano derecha de Daniel. «Por favor, deja de intentar contactar con Daniel», decía el correo. «Él ha seguido adelante con su vida, y cualquier reclamo de paternidad en este momento solo perjudicaría su imagen pública y la estabilidad de la empresa. Sofía Menéndez, directora ejecutiva, ATEC». Después de ese correo, Elena decidió no intentarlo más. Si Daniel permitía que su mentora respondiera a asuntos tan personales, claramente no había espacio en su vida para 3 niños. El sonido de su teléfono móvil la devolvió al presente. Era un mensaje de su madre. «¿Puedo pasar a recoger a los niños a las 4? Les prometí llevarlos al parque». Elena respondió afirmativamente y guardó el teléfono. Tendría que tomar una decisión respecto a la habitación de Daniel. ¿Debía asistir y finalmente revelarle la existencia de sus hijos? ¿O sería mejor mantener la distancia, como había hecho durante estos años? Su mente viajó inevitablemente a sus días universitarios. Daniel y ella estudiando hasta la madrugada, él programando frenéticamente mientras ella repasaba anatomía. Recordó su primera cita, un picnic improvisado en el campus, la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus ideas tecnológicas, de cómo cambiaría el mundo. Y, luego,
El distanciamiento gradual a medida que su proyecto se convertía en obsesión. No puedo seguir compitiendo con tu empresa, Daniel, le había dicho el día de su ruptura. Ya no hay espacio para nosotros en tu vida. Él había intentado convencerla de que las cosas mejorarían cuando consiguiera los fondos necesarios, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Pero Elena sabía reconocer un patrón cuando lo veía. Y ahora, 6 años después, Daniel Vargas era exactamente lo que siempre había soñado: un magnate tecnológico, un visionario aclamado y pronto un hombre casado. Un éxito tan deslumbrante que eclipsaba todo lo demás, incluso la memoria de su relación. Elena abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre amarillo. Dentro, había una ecografía de hacía 6 años que mostraba claramente 3 pequeños embriones. La última ecografía antes de que Daniel desapareciera de su vida, absorbido por su naciente imperio empresarial. Doctora Salazar, el niño está esperando, insistió Teresa desde la puerta. Voy enseguida, respondió, guardando rápidamente la ecografía mientras se colocaba la bata blanca. Tomó una decisión. Asistiría a esa boda, pero no iría sola. Era tiempo de que Daniel Vargas conociera a sus hijos. Si Daniel estaba dispuesto a invitarla a su boda como un trofeo de su éxito, para restregarle lo que había logrado, tendría que estar preparado para las consecuencias de su reencuentro. Lo que Elena no podía imaginar era la cadena de eventos que su decisión desencadenaría y cómo la vida ordenada que había construido para ella y sus hijos estaba a punto de transformarse completamente. Una fuerza imparable se había puesto en marcha, una que desvelaría secretos enterrados y desafiaría las percepciones de todos los involucrados. Sofía Menéndez observaba con atención a Daniel desde el otro lado de la mesa de conferencias. A sus 55 años, seguía siendo una mujer imponente, con su cabello negro recogido en un moño severo y traje sastre, impecable. Había sido la primera persona en creer en el potencial de Daniel, cuando él era apenas un estudiante universitario con una idea brillante. Ahora, como directora ejecutiva y mano derecha, velaba por los intereses de Agtech con la ferocidad de una leona protegiendo a su cachorro. Su lealtad al imperio era absoluta. El lanzamiento del nuevo sistema operativo debe coincidir con el anuncio de la fusión, señaló Sofía, deslizando un documento hacia Daniel. Los accionistas esperan un impacto mediático significativo. Daniel asintió distraídamente. Su mente seguía en la conversación con Elena. Había algo en su voz, una reserva que no esperaba después de 6 años. Había imaginado detectar sorpresa, quizás envidia o arrepentimiento, pero Elena sonaba diferente, casi como si guardara un secreto, un detalle sutil que, en retrospectiva, debería haberlo alarmado más. Daniel, insistió Sofía, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Estás escuchándome? Perdona, Sofía, respondió él, enfocándose nuevamente. Estaba pensando en la boda. Hay muchos detalles pendientes. Sofía entrecerró los ojos, evaluando su expresión. ¿Invitaste a Elena Salazar como habías planeado? Daniel se sorprendió. A pesar de que Sofía conocía prácticamente cada aspecto de su vida, no recordaba haberle mencionado su intención de invitar a Elena. Así es. Acabo de hablar con ella, confirmó, estudiando la reacción de su mentora. Un destello fugaz cruzó los ojos de Sofía antes de que su rostro volviera a la impasibilidad habitual. ¿Y aceptó la invitación?, preguntó con tono casual, aunque sus dedos se tensaron imperceptiblemente sobre la carpeta que sostenía. Dijo que intentaría asistir, respondió Daniel. Parecía sorprendida. Sofía se reclinó en su asiento con una expresión indescifrable. Es natural. No han tenido contacto en años. ¿Estás seguro de que esto no complicará tu relación con Isabela? Isabela sabe de Elena, mintió Daniel. Le expliqué que fue alguien importante en mi pasado y que quería cerrar ese capítulo invitándola a la boda. La realidad era que Isabela Rosales, su prometida de 28 años, no tenía idea de que Elena existía. Su relación con la modelo había comenzado hacía apenas un año.
Un noviazgo mediático que beneficiaba a ambos. Ella ganaba credibilidad asociándose con un empresario respetado, y él obtenía la imagen perfecta de hombre exitoso, con una mujer despampanante a su lado. El matrimonio era el siguiente paso lógico en su plan para proyectar una imagen de éxito absoluto, y que Elena lo presenciara era la guinda del pastel, el toque final de su venganza calculada. Bueno, continuó Sofía cambiando de tema. Respecto a los contratos de Singapur, la reunión continuó durante 1 hora más, pero Daniel no podía quitarse la sensación de que Sofía parecía inusualmente interesada en Elena. Cuando finalmente quedó solo en la sala de conferencias, sacó su teléfono y abrió una antigua fotografía guardada en una carpeta protegida. En ella, Elena y él sonreían frente a un lago, sus rostros jóvenes e ilusionados. Había sido tomada una semana antes de que ella lo dejara, argumentando que su obsesión con la empresa había matado su relación. En ese momento, Daniel estaba a punto de conseguir su primera ronda importante de financiación. Necesitaba que Elena entendiera la presión bajo la que estaba, que le diera más tiempo, pero ella había elegido abandonarlo en su momento más crucial, o al menos eso era lo que él se había convencido a sí mismo. El sonido de la puerta lo sobresaltó. Sofía había regresado y lo observaba desde el umbral. «Olvidé mi tableta», explicó, acercándose a la mesa. Su mirada se detuvo brevemente en la pantalla del teléfono de Daniel antes de que él pudiera bloquearlo. «Veo que estás recordando viejos tiempos». Daniel guardó el dispositivo incómodo. «Solo estaba comprobando que tengo la dirección correcta para enviarle la invitación», mintió. Sofía tomó su tableta y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Ten cuidado, Daniel», dijo sin mirarlo. «El pasado tiene la desagradable costumbre de surgir en los momentos menos oportunos». Cuando la puerta se cerró tras ella, Daniel sintió un escalofrío inexplicable. Por un instante, le pareció que Sofía sabía algo que él desconocía, algo relacionado con Elena, pero desechó rápidamente ese pensamiento. Era imposible. Nadie conocía sus verdaderas intenciones con esta invitación. Lo que Daniel no podía saber era que Sofía Menéndez guardaba un secreto que había protegido durante años, un secreto que amenazaba con destruir todo lo que él había construido, su imagen, su empresa, su futuro, y que la llegada de la invitación a manos de Elena sería el detonante que haría explotar esa bomba de tiempo. Mientras tanto, en un hogar más humilde, la vida seguía su curso. «Mamá, Diego me quitó mi dinosaurio», gritó Carlos, el más pequeño de los trillizos por apenas 2 minutos, mientras corría hacia Elena con lágrimas en sus ojos marrones. Elena dejó las compras sobre la encimera de la cocina y se agachó para quedar a la altura de su hijo. «Diego, ven aquí, por favor», llamó con voz firme pero tranquila. El segundo de los trillizos apareció en el umbral de la cocina, sosteniendo un Tyrannosaurus Rex de plástico verde y con una expresión de culpabilidad en su rostro, idéntico al de su hermano. «Era mi turno», argumentó, aunque su voz delataba que sabía perfectamente que estaba equivocado. Mateo, el mayor de 1900, los tres por apenas 1 minuto, se unió al grupo con los brazos cruzados y actitud de mediador. «Le dije que esperara su turno, mamá, pero no me escuchó». Elena observó a sus 3 hijos con una mezcla de ternura y firmeza. Eran físicamente idénticos. El mismo cabello negro ligeramente ondulado, los mismos ojos marrones intensos, la misma sonrisa que provocaba un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda, pero sus personalidades eran completamente distintas. Mateo, el responsable, el pequeño, intelectual. Diego, el aventurero, el explorador incansable. Carlos, el sensible, el alma artística. Y los 3, vivas imágenes de su padre, Daniel. «Diego, sabes que tenemos reglas sobre compartir los juguetes», explicó Elena pacientemente. «Devuélveselo a Carlos y espera tu turno». Diego suspiró dramáticamente, pero obedeció, entregando el dinosaurio a su hermano con un suave «lo siento», murmurado entre dientes.
La paciencia de Elena era un bálsamo en la tormenta de la infancia. Ahora, ayúdenme a guardar las compras, indicó Elena poniéndose de pie. Y después cenaremos. Los 3 niños se apresuraron a colaborar, creando una pequeña cadena de producción para trasladar los alimentos de las bolsas a la despensa. Elena los observaba con el corazón dividido. El sobre dorado que había llegado esa mañana reposaba sobre la mesa del comedor, como un recordatorio constante de la decisión que debía tomar. Una decisión que llevaba el peso de 6 años de silencio y verdades ocultas. Cuando los niños se lavaron las manos y se sentaron a la mesa, Elena sirvió el estofado que había preparado su madre antes de marcharse. Leonor Salazar había sido su pilar durante estos años, ayudándole a criar a los trillizos mientras ella completaba su residencia en pediatría, un apoyo incondicional que había sido su salvación en los momentos más oscuros. «Mamá, ¿podemos ir al zoológico este fin de semana?», preguntó Mateo mientras soplaba cuidadosamente su cuchara caliente. La maestra dijo que hay bebés panda nuevos, añadió Carlos con los ojos brillantes de emoción. «Y también cocodrilos gigantes», completó Diego, haciendo un gesto amenazador con sus pequeñas manos. Elena sonrió, pero su mente trabajaba aceleradamente. Tenía solo 2 semanas para decidir si llevaría a los niños a la boda de Daniel. 2 semanas para determinar si era el momento adecuado para que el padre conociera a sus hijos, y viceversa. Una decisión que podría cambiar la vida de todos para siempre. «Veremos si podemos ir», respondió finalmente. «Pero antes, quiero hablarles de algo importante». Los 3 pares de ojos idénticos se fijaron en ella con curiosidad expectante. «¿Recuerdan cuando les conté que todos tenemos un papá, aunque algunos papás no viven con sus hijos?», comenzó Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Los niños asintieron al unísono, sus pequeñas mentes intentando procesar la seriedad inusual en la voz de su madre. «¿Nuestro papá va a venir?», preguntó Carlos, siempre el «y» más intuitivo, con una voz pequeña pero llena de esperanza. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. A veces la perspicacia de sus hijos la sorprendía con su inocente brutalidad. «No exactamente», respondió con honestidad, «pero existe la posibilidad de que lo conozcamos pronto». «¿Es astronauta?», preguntó Diego con entusiasmo. «Miguel dice que su papá es piloto y viaja por todo el mundo». «No, no es astronauta», sonrió Elena. «Es un empresario. Trabaja con computadoras y tecnología, como Iron Man». Los ojos de Diego se iluminaron. «No tan extravagante», rió Elena, «pero sí trabaja con tecnología avanzada». Mateo, siempre el más serio, la observaba con una expresión pensativa. «¿Por qué no vive con nosotros?», preguntó finalmente. La pregunta que Elena siempre había temido, formulada con la lógica implacable de un niño. Respiró profundamente antes de responder. «A veces las personas toman caminos diferentes en la vida. Su papá y yo nos separamos antes de que nacieran, y él no». «Sabe que ustedes existen», explicó con suavidad. «No porque no los quisiera, sino porque nunca tuvo la oportunidad de conocerlos». «¿Y por qué no le dijiste?», insistió Mateo, frunciendo el ceño exactamente como lo hacía Daniel cuando algo no tenía sentido para él. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años las complejidades de su situación? ¿Cómo decirle que había intentado contactar a su padre varias veces sin éxito? Que había recibido respuestas cortantes de una mujer que aparentemente controlaba cada aspecto de la vida de Daniel. «Lo intenté», dijo finalmente, la voz apenas un susurro, «pero a veces las cosas no salen como esperamos. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de que lo conozcan, y quería prepararlos para eso. ¿Y si no le gustamos?». La voz pequeña de Carlos reflejaba un miedo genuino, una inocente ansiedad ante lo desconocido. Elena extendió sus brazos, y los 3 niños se apresuraron a rodear la mesa para abrazarla. «Eso es imposible», aseguró, besando sus cabezas con una ternura infinita. «Nadie que los conozca podría no amarlos». Mientras abrazaba a sus hijos, Elena tomó su decisión.
Asistiría a la boda de Daniel Vargas y llevaría a los trillizos con ella, no como un acto de venganza, como Daniel quizás lo esperara, sino como un acto de justicia. Daniel tenía derecho a conocer a sus hijos y, más importante aún, ellos tenían derecho a conocer a su padre. Lo que Elena no podía prever era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo la vida de Daniel, sino también la de todos los involucrados en esta compleja historia de secretos y verdades ocultas durante demasiado tiempo. Una tormenta de emociones y revelaciones estaba a punto de desatarse, y ella, sin saberlo, era la chispa que la encendería. El azul pavo real para las servilletas contrasta perfectamente con las orquídeas blancas, explicó Isabela Rosales, señalando el elaborado arreglo de mesa que la decoradora había montado como muestra. ¿No te parece perfecto, cariño? Daniel observaba distraídamente la ornamentada disposición, mientras su mente vagaba en otra dirección. Habían pasado 5 días desde su conversación con Elena, y aún no había recibido confirmación de su asistencia a la boda. Una ansiedad inusual lo roía. «Es hermoso», respondió automáticamente a su prometida, una respuesta que había perfeccionado durante los últimos meses de preparativos. Isabela, con su cabello rubio, perfectamente peinado y su vestido de diseñador, representaba exactamente la imagen que había buscado para su futura esposa. Bella, elegante y, sobre todo, perfecta para las portadas de revistas, una aliada de relaciones públicas en su ascenso imparable. Su relación había comenzado como una estrategia de marketing sugerida por el Departamento de Relaciones Públicas de Ahtec, pero con el tiempo había evolucionado hacia algo más cercano al compañerismo, si no exactamente al amor profundo. ¿Estás escuchando, Daniel? Isabela frunció levemente el ceño, un gesto cuidadosamente controlado para no producir arrugas. Pareces ausente últimamente. Daniel se esforzó por enfocarse en el presente. Lo siento. Estoy preocupado por el lanzamiento que coincide con nuestra luna de miel. Mintió con facilidad. Hay mucho en juego. Isabela asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. Por eso contratamos a los mejores para que todo sea perfecto, respondió, besando ligeramente su mejilla. Como nosotros. El teléfono de Daniel vibró en su bolsillo. Al sacarlo, vio que era un mensaje de Laura, su asistente. La invitada especial ha confirmado asistencia con 3 acompañantes. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Elena vendría. ¿Y traería 3 acompañantes? ¿Quiénes serían? ¿Un novio? ¿Familiares? No había especificado ningún detalle en la invitación sobre llevar compañía. Una oleada de incertidumbre, mezclada con una extraña emoción, lo asaltó. ¿Malas noticias?, preguntó Isabela, notando su cambio de expresión. No, solo confirmaciones de última hora para la lista de invitados, respondió Daniel, guardando nuevamente el teléfono con disimulo. La decoradora se acercó con muestras de centros de mesa adicionales, y la atención de Isabela se desvió completamente hacia las nuevas opciones, permitiéndole un respiro. Daniel aprovechó para excusarse. «Necesito hacer una llamada. Asuntos de la empresa». Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el jardín de la Chiamereiri, lujosa mansión que habían alquilado para la ceremonia. Una vez solo, marcó el número de Laura. ¿Algún detalle sobre los acompañantes de la doctora Salazar?, preguntó directamente cuando su asistente respondió. No, señor. Solo especificó que serían 3 personas y que requerirían asientos reservados en primera fila. ¿Primera fila? Daniel frunció el ceño. ¿Por qué Elena querría asientos tan prominentes? Su plan consistía en que ella observara discretamente desde un lugar secundario, no que se convirtiera en el centro de atención. Asigna los asientos como solicitó, pero manténme informado si hay alguna comunicación adicional, instruyó antes de colgar, mientras contemplaba los extensos jardines donde en 2 semanas se celebraría su boda. Una sensación de inquietud se instaló en su estómago. Había imaginado este momento durante años,
Elena presenciando su éxito, viendo lo que podría haber compartido si hubiera creído en él. Pero ahora algo no encajaba. La facilidad con que había aceptado la invitación, la solicitud de asientos preferenciales, los misteriosos acompañantes. El sonido de tacones sobre el pavimento anunció la llegada de alguien. Al girarse, esperaba encontrar a Isabela, pero en su lugar vio a Sofía, acercándose con paso decidido. «Tu futura esposa me dijo que estarías aquí», comentó Sofía colocándose a su lado. «Impresionante lugar para una boda». «Isabela quería algo espectacular», respondió Daniel con un encogimiento de hombros, con un tono que denotaba una indiferencia forzada. «Y la prensa estará pendiente». Sofía lo estudió con mirada penetrante. «Elena ha confirmado su asistencia», afirmó, no como una pregunta, sino como un hecho. Daniel la miró con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?» «Laura me mantiene informada de los detalles importantes», respondió Sofía con naturalidad. Después de todo, este matrimonio no es solo personal, también involucra la imagen de la empresa. Algo en su tono hizo que Daniel se tensara. Había aprendido a confiar ciegamente en Sofía durante años, entregándole las riendas de su vida profesional y permitiéndole inmiscuirse en su esfera personal. Pero últimamente, notaba ciertos comportamientos que le resultaban extraños, pequeños indicios de un control que iba más allá de lo profesional. «Viene con 3 personas», mencionó, observando atentamente la reacción de su mentora. Por un instante, tan breve que casi podría haberlo imaginado, el rostro de Sofía palideció ligeramente. «¿Mencionó quiénes son?», preguntó Sofía, aunque su voz sonaba forzada en su intento de mantener la calma. «No», respondió Daniel, cada vez más intrigado por el interés de Sofía. «¿Por qué te preocupa tanto quién acompañe a Elena?». Sofía recuperó rápidamente su compostura habitual. «Solo me aseguro de que nada estropee tu gran día», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, una sonrisa que no irradiaba sinceridad. «Después de todo, he invertido mucho en ti, Daniel. Eres prácticamente el hijo que nunca tuve». Antes de que pudiera responder, Isabela apareció en el jardín, llamándolos para revisar más detalles sobre los arreglos florales. Mientras caminaban de regreso a la casa, Daniel no podía quitarse la inquietante sensación de que Sofía sabía algo sobre Elena que él desconocía. Algo importante. Esa noche, mientras Isabela dormía a su lado en la enorme cama de su ático de lujo, Daniel no podía conciliar el sueño. Una premonición oscura, un presentimiento, lo mantenía despierto, una sensación de que un velo estaba a punto de ser levantado. Tomó su tableta y, cediendo a un impulso incontrolable, buscó Elena Salazar Pediatra en el navegador. Los resultados mostraron la página del Hospital Infantil San Rafael, donde efectivamente trabajaba como especialista en pediatría. Había algunos artículos académicos publicados por ella y una fotografía en la sección de personal médico. Elena sonreía con la misma dulzura que recordaba, aunque sus rasgos se habían afinado con la madurez, y en su mirada había una profundidad que no le era familiar. Impulsado por una curiosidad insaciable, buscó más información. Fue entonces cuando encontró una nota en un periódico local de 3 años atrás. El titular rezaba: «Doctora del Hospital Infantil, recibe reconocimiento por investigación sobre desarrollo motor en gemelos». La fotografía mostraba a Elena recibiendo un galardón, pero lo que captó inmediatamente su atención fue el pie de foto. La doctora Elena Salazar, madre de trillizos, dedicado su investigación a comprender mejor el desarrollo motor en niños múltiples. Madre de trillizos. Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones, un impacto físico que lo dejó sin aliento. Elena tenía hijos, 3 hijos. De repente, la solicitud de 3 asientos adicionales cobró un nuevo significado, un significado aterradoramente claro. Rápidamente calculó: si la nota era de 3 años atrás y mencionaba que ya era madre, los niños deberían tener ahora 5 años. Su mente se
paralizó ante la posibilidad que comenzaba a formarse. Una posibilidad que lo golpeó con la fuerza de un rayo. 6 años desde su ruptura. Si Elena hubiera estado embarazada entonces... No, murmuró para sí mismo. Es imposible. Pero a medida que la idea echaba raíces en su mente, una ansiedad creciente se apoderó de él. Una ansiedad que amenazaba con consumirlo. Necesitaba más información. Necesitaba confirmar o descartar la perturbadora posibilidad que ahora lo atormentaba sin piedad. Un fantasma del pasado que se negaba a permanecer enterrado. Con dedos temblorosos, buscó más artículos, más fotografías, cualquier cosa que pudiera mostrarle a esos niños. Pero la discreción de Elena había mantenido a sus hijos alejados del ojo público, como si los protegiera celosamente de cualquier mirada externa. Junto a él, Isabela se removió en sueños, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de su prometido. En 2 semanas, durante lo que debería ser el día más feliz de su vida, Daniel se enfrentaría posiblemente a la verdad más impactante de su existencia, y su cuidadosamente orquestado plan de venganza podría convertirse en el catalizador de su propia destrucción. La boutique infantil, Pequeños Príncipes, estaba prácticamente vacía cuando Elena entró con los trillizos. Era una tienda exclusiva en el centro comercial más elegante de la ciudad, un lugar donde normalmente no compraría ropa para sus hijos, pero la ocasión lo ameritaba. La decisión de confrontar a Daniel, en su propia boda, de revelarle la verdad de sus hijos, exigía un acto de audacia, y ellos debían lucir impecables para este momento trascendental. «Quiero que se vean impecables», explicó a la vendedora que se acercó a atenderlos. «Necesito 3 trajes idénticos para niños de 5 años». «Por supuesto, señora», respondió la mujer con amabilidad profesional. «¿Para qué ocasión serían?» «Una boda», respondió Elena mientras observaba a sus hijos explorar fascinados los juguetes de exhibición, completamente ajenos al peso de las circunstancias. «Mateo, Diego, Carlos, vengan a probarse estos trajes». Los niños obedecieron a regañadientes, abandonando los coloridos juguetes para dirigirse hacia los probadores. Mientras la dependienta tomaba medidas y traía diferentes opciones, Elena no podía evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta, si el impacto de la verdad sería demasiado para Daniel o para sus hijos. Su teléfono vibró con un mensaje de Julio Cárdenas, el neurólogo pediátrico que había conocido en el hospital hacía apenas 3 meses y con quien había comenzado una relación incipiente. «¿Segura de que no quieres que te acompañe? Podría ser un apoyo moral». Elena sonrió ante su preocupación, pero respondió con determinación. «Gracias, pero esto es algo que debo hacer sola con los niños. Te contaré todo después». Julio era un hombre comprensivo y paciente, cualidades que había apreciado enormemente durante su corto tiempo juntos. A diferencia de Daniel, cuya obsesión por el éxito había eclipsado todo lo demás, Julio parecía entender perfectamente el equilibrio entre vida profesional y personal. «Mamá, ¿me veo como un príncipe?», preguntó Carlos girando en su pequeño traje azul marino, una inocente vanidad que le arrancó una sonrisa a Elena. «Como el más guapo de los príncipes», respondió Elena con una sonrisa, ajustando su corbatín. Mateo y Diego también lucían adorables en sus trajes idénticos. Viéndolos así, el parecido con Daniel era aún más evidente. La misma postura erguida, la misma manera de fruncir ligeramente el ceño cuando algo les incomodaba. Mientras pagaba los trajes, una voz familiar llamó su atención. «Elena, Elena Salazar». Al girarse, se encontró cara a cara con Miguel Olivares, antiguo compañero de universidad y amigo común de ella y Daniel. «Miguel, qué sorpresa», respondió genuinamente asombrada, un encuentro inesperado en medio de la vorágine de sus planes. Miguel se acercó con una sonrisa cálida. Asunción, 35 años, mantenía el mismo aspecto despreocupado de sus días universitarios, aunque algunas canas prematuras salpicaban ahora su cabello oscuro. «No puedo creerlo. Han pasado, ¿cuánto? ¿5 o 6 años?» comentó antes de que su atención se desviara hacia los trillizos. «Y estos pequeños caballeros son...»
Su voz se apagó gradualmente mientras observaba a los niños con creciente asombro. Elena pudo ver el momento exacto en que Miguel hizo la conexión, la forma en que sus ojos se abrieron ligeramente, cómo su mirada iba de los niños a ella y viceversa, la comprensión estampándose en su rostro. «Son mis hijos», confirmó Elena con naturalidad. «Mateo, Diego y Carlos. Saluden al señor Olivares, es un viejo amigo de mamá». Los niños saludaron educadamente, aunque pronto perdieron interés y regresaron a explorar los juguetes cercanos. Son idénticos a... Miguel parecía incapaz de completar la frase, la verdad tan obvia que lo dejó sin palabras. «Sí, lo son», confirmó Elena bajando ligeramente la voz. «Y estamos a punto de asistir a su boda». Miguel palideció. «¿Daniel sabe?», preguntó. La voz apenas un susurro. «No, aún no», respondió Elena, un matiz de desafío en su tono. «Pero lo sabrá muy pronto». Se produjo un silencio incómodo, roto únicamente por las risas de los niños a corta distancia. Una tensión palpable llenó el espacio entre ellos, el peso de los secretos y las verdades inminentes. «¿Estás invitada a la boda?», preguntó finalmente. Miguel, todavía procesando la impactante información que acababa de recibir. «Sorprendentemente, sí». Elena sonrió con cierta ironía, una amargura mezclada con el desafío. «Daniel me llamó personalmente para invitarme». Miguel frunció el ceño, confundido. «Eso es extraño, especialmente considerando que...» ¿Qué? Presionó Elena cuando él se interrumpió, sintiendo que estaba a punto de desenterrar una verdad crucial. Miguel pareció dudar antes de continuar. «Hace unos meses, durante una cena de negocios, Daniel bebió más de lo usual y comenzó a hablar sobre el pasado», explicó con evidente incomodidad. «Mencionó tu nombre. Bueno, no parecía haberte perdonado por haberlo dejado». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué dijo exactamente?», preguntó, su voz apenas un susurro tenso. Miguel desvió la mirada, claramente incómodo. «Dijo que algún día te mostraría todo lo que podrías haber tenido si hubieras creído en él», respondió finalmente, con una reticencia que lo decía todo. «No quiero alarmarte, pero sonaba como si tuviera algún tipo de plan, un plan que no parecía muy amigable». La revelación confirmaba las sospechas que Elena había albergado desde la inesperada llamada de Daniel. No la había invitado por cortesía, ni por conciliación. La había invitado para restregar su éxito en la cara, para exhibir su victoria de una manera cruelmente calculada. «Gracias por la advertencia, Miguel», dijo con una calma que no sentía, una calma que ocultaba la tormenta que se desataba en su interior. «Pero quizás sea hora de que Daniel enfrente las consecuencias de sus acciones, o más bien, de su ausencia». Miguel miró nuevamente a los niños, que ahora competían por construir la torre más alta con bloques de exhibición, sus risas inocentes resonando en el aire. «Son increíbles, Elena», comentó con sinceridad, la admiración evidente en su voz. «¿Cómo has manejado todo esto tú sola?». «No ha sido fácil», reconoció ella, su voz suave. «Pero mi madre ha sido un apoyo fundamental, y el hospital ha sido comprensivo con mis horarios. ¿Y ahora decides que es momento de que Daniel los conozca?». La curiosidad era evidente en su voz. Elena suspiró profundamente. «Lo intenté antes, Miguel, varias veces, pero siempre recibí respuestas negativas. No de él, sino de Sofía Menéndez». La expresión de Miguel cambió al escuchar el nombre. «Sofía siempre ha sido protectora con Daniel», comentó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Algunos en la empresa bromean diciendo que es más su guardaespaldas que su mentora. ¿Crees que Daniel sabe que ella interceptó mis mensajes?», preguntó Elena, una duda que la había atormentado durante años, una herida abierta en su corazón. Miguel se encogió de hombros, la impotencia reflejada en su gesto. «Es difícil saberlo. Sofía maneja muchos aspectos de su vida, especialmente lo que podría considerarse perjudicial para la imagen de la empresa». Los niños regresaron corriendo, cansados ya de los juguetes, su
energía inagotable comenzando a menguar. «Mamá, tengo hambre», declaró Diego, tirando suavemente de su blusa. «Enseguida vamos a comer», prometió Elena, antes de volverse nuevamente hacia Miguel. «Ha sido un gusto verte». «Igualmente», respondió él, extendiendo su tarjeta. «Por favor, llámame después de la boda. Me gustaría saber cómo resulta todo». Elena tomó la tarjeta y la guardó en su bolso. «Lo haré», prometió antes de despedirse. Mientras salía de la tienda con los niños, la conversación con Miguel resonaba en su mente. Ahora comprendía mejor la invitación de Daniel. No era un gesto de reconciliación, sino el culminar de una venganza planeada durante años. Lo que Daniel no imaginaba era que ella también tenía una revelación preparada, una que cambiaría irrevocablemente el curso de ambas vidas. Esa noche, mientras acunaba a sus hijos para dormir, Elena tomó una decisión final, irrevocable. No se echaría atrás. Daniel Vargas conocería a sus hijos en plena ceremonia de su boda, y el mundo que él había construido tan cuidadosamente, basado en verdades a medias y ambiciones desmedidas, se tambalearía sobre sus cimientos. Lo que Elena no podía prever era que alguien más estaba moviendo los hilos entre las sombras, alguien cuyas acciones pasadas amenazaban con salir a la luz con consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Sofía Menéndez observaba la ciudad nocturna desde la ventana de su elegante apartamento, en el piso 30 de un exclusivo edificio. En una mano sostenía una copa de vino tinto, en la otra su teléfono móvil. La pantalla mostraba un mensaje recién recibido de Miguel Olivares. «Nos encontramos hoy. Viene a la boda con los niños». La mujer dejó escapar un suspiro prolongado. Durante 6 años había protegido cuidadosamente este secreto, interceptando correos, bloqueando llamadas, devolviendo cartas, todo para salvaguardar el futuro de Daniel y, por extensión, el de la empresa que ambos habían construido. Se dirigió hacia su estudio, una habitación impecablemente ordenada, donde cada objeto tenía su lugar preciso, un reflejo de su mente metódica y controladora. De un cajón con llave, extrajo una carpeta etiquetada simplemente como «Es». Al abrirla, docenas de cartas y correos impresos se desplegaron ante sus ojos. 6 años de intentos de Elena por contactar con Daniel. La última carta incluía una fotografía de 3 bebés idénticos de apenas 1 año, sonriendo a la cámara, una imagen que había ocultado con una frialdad calculada. Sofía pasó sus dedos por la imagen con expresión indescifrable. ¿Había hecho lo correcto? En aquel momento, con Agtech a punto de conseguir su primera gran ronda de financiación, la noticia de que su joven CEO había dejado embarazada a su exnovia habría sido devastadora para la imagen de la empresa. O al menos, eso era lo que se había dicho a sí misma para justificar sus acciones, para aplacar cualquier remordimiento incipiente, para justificar su implacable pragmatismo. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era Daniel. «Necesito hablar contigo», dijo él sin preámbulos cuando Sofía respondió. «Ahora». La urgencia en su voz era inusual, una señal de alarma que no podía ignorar. «Son casi las 11 de la noche, Daniel», respondió ella con calma, su voz una máscara de serenidad. «No puede esperar hasta mañana». «No». La firmeza en su tono no admitía discusión. «Estoy en el vestíbulo de tu edificio». Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Rápidamente, guardó la carpeta en el cajón y lo cerró con llave, su corazón latiendo con fuerza inusual. «Sube», concedió finalmente mientras esperaba. Ordenó mentalmente sus pensamientos. ¿Habría descubierto Daniel algo? ¿Habría Elena contactado con él directamente, rompiendo el muro de silencio que ella había erigido con tanto esmero? El timbre sonó minutos después. Al abrir la puerta, Sofía encontró a un Daniel visiblemente alterado. Su camisa estaba arrugada, como si hubiera pasado horas sentado en la misma posición, y su cabello, normalmente perfecto, aparecía despeinado, un signo inequívoco de la perturbación que lo consumía. «Elena tiene hijos», soltó sin preámbulos mientras entraba al apartamento.
su voz cargada de una mezcla de incredulidad y furia contenida. Trillizos de 5 años. Sofía mantuvo su expresión neutral, aunque su mente trabajaba a toda velocidad, intentando construir una defensa, una coartada perfecta. Si eso te sorprende, ¿por qué?, preguntó con fingida inocencia, su voz, un reflejo de calma que desmentía la agitación interna. Daniel la miró directamente a los ojos, una acusación silenciosa en su mirada. «Porque el tiempo coincide exactamente con nuestra ruptura», respondió, estudiando atentamente su reacción, cada músculo de su rostro, lo que me lleva a preguntarme si existe la posibilidad de que sean míos. Sofía se dirigió con deliberada lentitud hacia el mueble bar. «Te sirvo algo. Parece que lo necesitas». «Lo que necesito son respuestas», insistió Daniel, siguiéndola de cerca, su voz tensa y cargada de una exigencia inquebrantable. Sofía le sirvió un whisky antes de responder, comprando tiempo, pensando en cada palabra. «¿Qué te hace pensar que yo tendría información sobre la vida personal de tu exnovia?» Su tono era de desdén, un intento de desviar la sospecha. Daniel tomó el vaso, pero no bebió. La bebida no aplacaría la sed de verdad que lo consumía. «Porque has manejado mi correspondencia personal durante años», respondió Daniel con un tono acusatorio que cortó el aire de la habitación como un cuchillo afilado, sus ojos clavados en los de Sofía, buscando la verdad que ella se esforzaba por ocultar. «Porque has filtrado sistemáticamente quién puede acercarse a mí y quién no, controlando cada aspecto de mi vida con una minuciosidad que ahora me parece enfermiza. Y porque tu reacción cuando supiste que Elena vendría a la boda con 3 acompañantes, fue muy reveladora, un destello de pánico que no pasó desapercibido para mí, mente, que ahora une los puntos de una verdad inquietante». Sofía mantuvo la compostura, aunque internamente reconocía que había subestimado la perspicacia de Daniel, el hombre que había moldeado, y que ahora la confrontaba con una claridad aterradora. «Estás haciendo conjeturas basadas en coincidencias», arguyó, sentándose elegantemente en uno de los sofás, su voz un reflejo de su control férreo, aunque por dentro un temblor invisible la recorría. Elena pudo haber rehecho su vida poco después. «De dejarme, Daniel. Esos niños podrían ser de cualquier otro hombre. No tienes pruebas concluyentes, solo una teoría impulsiva basada en una nota de periódico. ¿Y por qué traerlos específicamente a mi boda, Sofía? ¿Solicitando asientos en primera fila?», cuestionó Daniel, su voz elevándose ligeramente, un hilo de furia incontrolable comenzando a tejerse en su tono. «No tiene sentido, a menos que…», se interrumpió, como si la realización lo golpeara de repente, una epifanía dolorosa y devastadora que lo dejó sin aliento. «A menos que quiera que los vea», completó en voz baja, casi un susurro. «A menos que quiera que sepa que son míos». La verdad se le presentaba cruda e innegable, un puñal que le atravesaba el alma. Sofía comprendió que era inútil seguir negando, que la fortaleza de mentiras que había construido con tanto esmero se desmoronaba ante la inquebrantable determinación de Daniel. «Siéntate, Daniel», indicó con voz suave pero autoritaria, la misma que había usado años atrás cuando él era solo un joven programador con sueños ambiciosos. Una voz que ahora, por primera vez, fallaba en someterlo. «Hay algo que debo mostrarte, algo que he guardado para protegerte, aunque ahora sé que mi método fue equivocado». Con renuencia, Daniel obedeció, sus ojos fijos en ella, la expectación mezclada con una creciente ira que amenazaba con explotar. Sofía se dirigió a su estudio y regresó momentos después con la carpeta. Esa misma carpeta etiquetada con las iniciales S, un objeto que contenía la verdad de 6 años de omisiones y manipulaciones. La depositó sobre la mesa de centro sin decir palabra, un silencio pesado y cargado de significado. «¿Qué es esto?», preguntó él, mirando el objeto con recelo, un nudo de aprensión en el estómago. «Abre la carpeta», respondió simplemente, su voz tensa, preparándose para la inevitable confrontación que se avecinaba, para el torbellino de emociones que sabía que se desataría.
con dedos ligeramente temblorosos. Daniel levantó la cubierta, y sus ojos se abrieron con sorpresa al descubrir el contenido. Un archivo de un pasado que le había sido brutalmente negado. Docenas de cartas, correos impresos, incluso algunas ecografías, todo dirigido a él, todo de Elena. Un cúmulo de pruebas irrefutables que destrozaban la narrativa que Sofía había hilado con maestría. ¿Qué significa esto? Su voz apenas audible. Un eco de la incredulidad que se transformaba rápidamente en una furia hirviente. Una rabia que le quemaba las entrañas. Significa que Elena intentó contactarte, explicó Sofía, manteniendo un tono profesional que ahora sonaba hueco y falso. Múltiples veces. 6 años de intentos, 6 años de su voz buscando la tuya, de su verdad clamando por ser escuchada. Daniel levantó una de las ecografías, su mirada fija en la imagen que mostraba claramente 3 pequeños embriones, el inicio de una vida, de sus vidas, que le había sido ocultado. Y tú interceptaste todo esto. La incredulidad daba paso a la ira en su voz, una furia contenida que amenazaba con hacer estallar el apartamento. ¿Con qué derecho, Sofía? ¿Con qué maldito derecho te atreviste a jugar así con mi vida, con la vida de Elena, con la vida de mis hijos? Sofía se preparó para la confrontación que había temido durante años, su rostro ahora desprovisto de toda máscara. Con el derecho que me da haber construido esta empresa contigo desde cero, respondió con firmeza, su voz resonando con una convicción que, en su retorcida lógica, justificaba sus acciones. Estábamos a punto de cerrar la primera ronda importante de financiación. Tu imagen como joven visionario y líder enfocado era crucial. Un escándalo de paternidad nos habría hundido, nos habría destruido antes de que siquiera empezáramos a volar. Eran mis hijos, exclamó Daniel, poniéndose de pie abruptamente, su silla cayendo al suelo con un estruendo que no inmutó a Sofía. Mi decisión. No tenías ningún derecho a decidir por mí, a robarme esta parte de mi vida. Eras joven e impulsivo, contraatacó Sofía, su voz ahora elevada, desafiante, reflejando su propia creencia en la superioridad de su juicio. Habrías abandonado todo por una responsabilidad para la que no estabas preparado, una carga que te habría aplastado. Todo nuestro trabajo, nuestros sacrificios, habrían sido en vano, Daniel. El imperio que construimos juntos se habría desmoronado por un capricho del destino. Daniel hojeaba frenéticamente el contenido de la carpeta, sus manos temblando cada vez más, la magnitud de la traición abrumándolo. Todas estas cartas, murmuró, su voz quebrada por la emoción, las palabras apenas audibles. Todos estos años. Se detuvo en una fotografía de 3 bebés de aproximadamente 1 año. Sus pequeños rostros sonrientes, sus ojos idénticos a los suyos, la misma sonrisa que veía cada mañana en el espejo. Una punzada de dolor, más aguda que cualquier dolor físico, le atravesó el pecho. Tengo hijos, pronunció estas palabras, como si intentara convencerse a sí mismo de la increíble verdad que se desplegaba ante sus ojos. Tengo 3 hijos que no me conocen, que han crecido pensando que los abandoné, que soy un padre ausente. Sofía intentó acercarse, un atisbo de algo parecido a la compasión cruzando su rostro. Pero Daniel levantó una mano para detenerla, su expresión gélida. Les respondiste a estas cartas, ¿no? No era una pregunta, sino una constatación, una verdad que ahora se revelaba con una claridad espantosa. Les respondiste haciéndote pasar por mí, Sofía. Engañaste a Elena y me engañaste a mí de la manera más cruel imaginable. Era lo mejor para todos, insistió Sofía, su voz con un matiz de desesperación, aferrándose a la justificación que había construido para sí misma. Elena seguiría adelante. Tú te concentrarías en la empresa y, eventualmente, cuando el momento fuera el adecuado, cuando la empresa fuera inquebrantable, ¿eventualmente qué? La interrumpió Daniel, su voz gélida, cortando su justificación a la mitad. ¿Pensabas decírmelo algún día, Sofía? ¿O esperabas que nunca lo descubriera? ¿Que viviera mi vida en una burbuja de ignorancia, creyendo tus mentiras?
Sofía guardó silencio, su rostro pálido, reconociendo que no tenía respuesta para esa pregunta, que no había excusa posible para la magnitud de su engaño. Daniel reunió todas las cartas y fotografías, devolviéndolas a la carpeta con manos que, aunque aún temblaban, ahora lo hacían con una firmeza renovada. «Me llevo esto», declaró con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos, una calma que presagiaba una decisión irreversible. «Y Sofía, estás despedida». Ella lo miró con incredulidad, el golpe más duro que había recibido en años, su rostro descompuesto. «No puedes estar hablando en serio, Daniel. La empresa sobrevivirá», la cortó Daniel, su voz resonando con una autoridad que nunca antes le había dirigido, una autoridad que nacía de una nueva verdad, descubierta. «Pero nuestra relación profesional termina aquí. Has traicionado mi confianza de la peor manera posible. Has manipulado mi vida y la de mi familia. No hay vuelta atrás». Se dirigió hacia la puerta con la carpeta firmemente sujeta bajo el brazo, su postura ahora erguida, cargada de una nueva determinación. «Daniel, piénsalo bien», insistió Sofía siguiéndolo, un atisbo de desesperación en su voz, la derrota comenzando a asomar en sus ojos. «Todo lo que hice fue por tu bien, por nuestro bien, por el bien de Actec, la empresa que construimos juntos». Él se detuvo en el umbral, volviéndose para mirarla una última vez, sus ojos penetrantes, cargados de una amargura y una revelación dolorosa. «No lo hiciste por mi bien, Sofía. Lo hiciste por control, porque no soportabas la idea de perderlo. Me robaste 6 años con mis hijos, 6 años de vida, de recuerdos, de amor. Eso es algo que nunca podré recuperar, algo que ninguna justificación puede compensar». Y con estas palabras, salió del apartamento, dejando a Sofía sola con el peso de sus decisiones, el eco de sus palabras resonando en el silencio, la magnitud de su pérdida abrumándola. Mientras el ascensor descendía, Daniel contemplaba las fotografías de sus hijos con una mezcla de emoción y dolor que lo inundaba. Pequeñas versiones de sí mismo que habían nacido, dado sus primeros pasos, dicho sus primeras palabras, todo sin que él lo supiera, todo mientras él estaba inmerso en su obsesiva búsqueda de éxito. Su teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo su torbellino de pensamientos. Era un mensaje de Isabela. «¿Dónde estás? Tenemos pendiente la degustación del menú mañana temprano». La boda. Con todo lo descubierto, había olvidado por completo su inminente matrimonio. Un matrimonio que ahora se presentaba bajo una luz completamente diferente, desprovisto de sentido, construido sobre cimientos de conveniencia y mentiras. Mientras salía del edificio hacia la noche, Daniel enfrentaba la mayor encrucijada de su vida. En una semana, no solo vería por primera vez a sus hijos, sino que tendría que decidir qué tipo de hombre, qué tipo de padre quería ser. Y esa decisión cambiaría el curso de muchas vidas, incluida la suya propia, de formas que aún no podía comprender. El viento despeinaba suavemente el cabello de Elena, mientras observaba a los trillizos correr por la orilla de la playa. Había decidido llevarlos al mar el fin de semana antes de la boda. Un pequeño respiro, un momento de paz antes de la tormenta que se avecinaba, antes de la confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. «Mira, mamá», gritó Diego, tendiendo en alto una concha especialmente grande, su voz llena de asombro. «Es como la casa de un gigante». «Es hermosa, cariño», respondió ella con una sonrisa, sentada sobre una toalla colorida, el corazón apretado por la belleza efímera de ese momento. Mateo y Carlos competían por construir el castillo de arena más alto, sus pequeñas manos trabajando, con concentración absoluta, sus risas mezclándose con el sonido de las olas. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada que hacía brillar el agua del mar, como si estuviera salpicada de diamantes, un cuadro de felicidad que contrastaba con la ansiedad que Elena sentía. Tomó su teléfono y capturó el momento. Los 3 niños, tan iguales físicamente y tan distintos en personalidad, disfrutando de la simple alegría de la playa, una imagen que atesoraría por siempre. Su corazón se encogió,
al pensar que en apenas 7 días la vida que conocían podría cambiar para siempre. El teléfono vibró en su mano con una llamada entrante. Número desconocido. Con cierta aprensión y un presentimiento helado en la boca del estómago, respondió: «Doctora Salazar». La voz masculina al otro lado sonaba tensa, casi irreconocible. «Sí, ¿quién habla?», preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía, una corazonada que le apretaba el pecho. «Soy Daniel», confirmó él después de una breve pausa, el nombre resonando en el silencio de la playa. «Necesitamos hablar. Es urgente». Elena miró instintivamente hacia sus hijos, que seguían absortos en sus juegos, ajenos a la conversación que podría alterar sus vidas para siempre. «¿Sobre qué exactamente?», preguntó, manteniendo un tono neutral, una máscara de indiferencia que apenas ocultaba el torbellino en su interior. «Sabes perfectamente sobre qué». La voz de Daniel contenía una mezcla de angustia y urgencia, una desesperación que nunca antes le había escuchado. «Sobre nuestros hijos». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones, un impacto físico que la dejó sin aliento. El momento que había imaginado tantas veces durante 6 años, finalmente había llegado, pero no de la manera que esperaba. «¿Cómo lo supiste?», preguntó finalmente sin intentar negarlo, la verdad brotando de sus labios con una resignación. «Me enteré hace 3 días», respondió él, su voz cargada de una emoción cruda. «Encontré un artículo que mencionaba que eras madre de trillizos de 5 años. Después confronté a Sofía». «¿Sofía?», repitió Elena confundida, la pieza final de un rompecabezas doloroso. «Ella interceptó todos tus intentos de contactarme», explicó Daniel, su voz quebrándose ligeramente, el arrepentimiento y la culpa palpables en cada palabra. «Cartas, correos, mensajes, todo. Nunca supe que estabas embarazada. Nunca supe que tenía hijos». Elena cerró los ojos, procesando esta revelación que lo cambiaba todo. Durante años había asumido que Daniel simplemente había elegido ignorar sus mensajes, que había decidido que su carrera era más importante que la posibilidad de ser padre. Un resentimiento que había cultivado en el silencio de su corazón. «Nunca lo supiste», murmuró, más para sí misma que para él, la incredulidad y una punzada de esperanza mezcladas. «Nunca», confirmó Daniel, su voz firme, cargada de una convicción inquebrantable. «Elena, te lo juro, jamás habría ignorado algo así, independientemente de cómo terminamos. Jamás habría abandonado a mis hijos, no deliberadamente». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Elena mientras observaba a los trillizos correteando por la playa, sus risas distantes un contraste con el torbellino de emociones que la embargaba. 6 años de resentimiento silencioso, de noches preguntándose cómo un hombre podía rechazar a sus propios hijos, de una amargura que había envenenado su corazón, se desvanecían ante esta nueva verdad. La revelación de la manipulación de Sofía era un golpe inesperado, una traición que no solo afectaba a Daniel, sino también a ella, al haberle negado la oportunidad de una resolución, de una verdad, durante tanto tiempo. «La invitación a la boda», comenzó Elena, intentando entender por qué Daniel la había invitado si no sabía nada de sus hijos, si su intención era puramente vengativa. Hubo un silencio prolongado antes de que Daniel respondiera, su voz cargada de una honestidad cruda, una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. «Por orgullo, por resentimiento», admitió finalmente, la vergüenza palpable en cada palabra. «Quería que vieras todo lo que había logrado sin ti, lo que podrías haber compartido si hubieras creído en mí. Era un plan estúpido y vengativo, Elena. Un error que ahora me avergüenza profundamente». La sinceridad de su confesión la sorprendió, desarmándola por completo. «Y ahora que sabes la verdad, ¿qué quieres?», preguntó Elena, intentando mantener la calma por el bien de los niños, que ocasionalmente la miraban mientras jugaban, sus risas inocentes resonando en el aire. La situación era delicada, y la forma en que se manejara afectaría no solo a ellos, sino a la frágil psique de sus hijos. «Quiero conocerlos»,
respondió Daniel sin dudar, su voz firme, cargada de una determinación que ahora era diferente, más profunda, más genuina. Quiero ser parte de sus vidas, Elena, recuperar el tiempo perdido. Sé que no tengo derecho a pedirlo después de todo lo que ha pasado, pero mi arrepentimiento es sincero. Son tus hijos, Daniel, interrumpió Elena, la emoción brotando en su voz. Por supuesto que tienes derecho a conocerlos. Es lo correcto, es lo que ellos merecen. ¿Cómo son?, preguntó él, su voz suavizándose, una avidez casi infantil en su tono. Cuéntame todo, Elena. Desde el principio, ¿cómo fue el embarazo? ¿Sus primeras palabras? ¿Sus primeros pasos? Elena sonrió, una sonrisa triste pero llena de ternura, ante la imagen de Daniel, el magnate de la tecnología, anhelando los detalles más mundanos de la infancia de sus hijos. Mateo es el pensador, comenzó Elena, con una ternura infinita en su voz, siempre planeando, el pequeño intelectual. Diego es el aventurero, impulsivo y valiente, siempre buscando la próxima gran emoción. Y Carlos es el sensible, el que siente todo profundamente, el que tiene un corazón tan grande como el mundo. Como tú, observó Daniel, y Elena pudo imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. Carlos es como tú, Daniel, pero los tres tienen tus ojos, tus mismas ganas de entender el mundo, tu obstinación. Definitivamente es genética. Una risa suave, casi imperceptible, llegó desde el otro lado. Una risa que sonaba a alivio y a una felicidad recién descubierta. Elena, sobre la boda, comenzó Daniel, su tono cambiando, la tensión palpable en la voz. No tienes que explicar nada, interrumpió ella, su voz suave pero firme. Entiendo que tienes una vida establecida. Isabela parece una persona maravillosa y ustedes... He cancelado la boda, la cortó Daniel, su voz resonando con una decisión irrevocable, dejando a Elena momentáneamente sin palabras, completamente sorprendida por la magnitud de su acción. ¿Por qué?, preguntó finalmente, el asombro evidente en su voz. Porque no puedo comenzar un matrimonio en mentiras, respondió él con sencillez, la verdad brotando sin filtros. Isabela merecía conocer mis verdaderas razones para invitarte, Elena. Y cuando se lo expliqué, bueno, digamos que vio un lado de mí que no le gustó. Un lado que yo mismo apenas estoy comenzando a comprender. Y luego, cuando le conté sobre los niños, se fue. Y la verdad, fue liberador. La relación con Isabela nunca fue real. Creo que ambos lo sabíamos, pero era conveniente. Una fachada para el mundo, pero vacía por dentro. Lo siento, dijo Elena sinceramente, la complejidad de la situación abrumándola. No lo sientas, respondió Daniel. Fue lo correcto. Isabela y yo nunca fue real. Era un acuerdo de conveniencia, un pacto que me ayudaba a mantener la imagen perfecta que tanto me esforcé en construir. Y ahora sé que esa imagen era hueca, sin alma. Creo que ambos lo sabíamos, pero era una salida fácil, una distracción del vacío que sentía. Y ahora, con esta revelación, ese vacío se ha llenado de una manera que nunca imaginé. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, tan diferente de la tensión que había marcado su última conversación 6 años atrás. Un silencio, cargado de un potencial inmenso. ¿Podemos vernos antes de la fecha que habría sido la boda?, preguntó finalmente Daniel, su voz un ruego silencioso, cargado de una urgencia que no podía disimular. En privado, solo tú y yo. Hay mucho que necesitamos hablar, Elena. Mucho que necesito entender, mucho por lo que necesito disculparme. Necesito que me cuentes cada detalle de estos 6 años, cada logro de nuestros hijos, cada risa, cada lágrima que me perdí. Elena observó a los trillizos que ahora corrían hacia ella con tesoros marinos en sus manos, sus risas inocentes resonando en el aire. Mañana por la tarde, propuso Elena, con una mezcla de cautela y esperanza. Los niños estarán con mi madre. Es el momento perfecto para que hablemos con calma, sin interrupciones. Mañana es perfecto, confirmó Daniel, como si saboreara la palabra,
el alivio palpable en su voz. El café junto al Parque Central, a las 4. ¿Te parece bien? Ahí estaré, prometió Elena, sintiendo una punzada de nerviosismo y expectación. Cuando colgaron, los niños ya habían llegado hasta ella, extendiendo sus pequeñas manos llenas de conchas y piedras de colores. «Mira nuestros tesoros, mamá», exclamó Carlos, sus ojos brillantes de emoción, completamente ajenos al monumental cambio que se avecinaba. Elena abrazó a sus 3 hijos con fuerza, inhalando el aroma a sal marina y sol en sus cabellos, un bálsamo para su alma. «Son los tesoros más hermosos del mundo», murmuró con un nudo en la garganta, la voz ahogada por la emoción. «Y pronto conocerán a alguien muy especial». «¿Quién?», preguntó Mateo, siempre curioso, sus ojos penetrantes. Elena le sonrió a través de las lágrimas que no podía contener, lágrimas de alegría, de alivio, de la promesa de un futuro incierto pero lleno de esperanza. «A su padre», respondió simplemente, la palabra resonando en el aire con una fuerza inusitada. Los niños la miraron con una mezcla de confusión y asombro, demasiado jóvenes para comprender completamente la magnitud de esas palabras, la historia que se tejía a su alrededor, pero pronto lo entenderían. Pronto, el círculo roto de su familia, deshecho por la ambición y las mentiras, comenzaría a sanar de maneras que Elena jamás habría imaginado posibles. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, Elena sintió por primera vez en años que tal vez el futuro podría ser tan hermoso como ese atardecer, diferente a lo que había planeado. Sí, pero hermoso a su manera, lleno de posibilidades. El Café Mirador ocupaba la esquina más soleada de la plaza central. Sus amplios ventanales ofrecían una vista perfecta del parque donde niños y adultos disfrutaban de la tarde primaveral, un escenario idílico para un reencuentro cargado de tanta historia. Elena llegó 5 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa apartada junto a la ventana que proporcionaba cierta privacidad sin renunciar a la vista. Vestía un sencillo vestido azul que contrastaba con su piel morena y resaltaba el castaño de su cabello, un atuendo que había elegido con cuidado, queriendo lucir lo mejor posible para un encuentro tan trascendental. Había dudado largamente frente al espejo esa mañana, reprochándole a sus propias ojeras de madre soltera, a las pequeñas líneas de expresión que los años y las responsabilidades habían dejado en su rostro. Pero ahora, sentada allí, la ansiedad se mezclaba con una extraña sensación de calma. No tuvo que esperar mucho. A las 4 en punto, la figura inconfundible de Daniel Vargas cruzó la puerta del café. A pesar de los años transcurridos, Elena sintió un vuelco en el estómago, un recordatorio de los sentimientos que alguna vez habían existido y que ahora se mezclaban con una nueva complejidad. Daniel seguía siendo un hombre atractivo, su presencia imponente, pero Elena notó sutiles diferencias, pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que no estaban antes, un porte más maduro y algo indefinible en su mirada, que hablaba de experiencias y responsabilidades que lo habían moldeado, que lo habían cambiado, quizás para bien. Él la localizó inmediatamente y se dirigió hacia la mesa con paso decidido, una urgencia en su andar. Elena percibió que varias personas lo reconocían, susurrando y señalando discretamente. La fama tenía ese efecto, y ahora, en el contexto de su vida personal, era una complicación. «Hola, Elena», saludó Daniel con una voz que intentaba proyectar calma, aunque sus ojos revelaban el nerviosismo que lo carcomía. «Daniel», respondió ella, ofreciéndole una sonrisa tensa, un reflejo de la incomodidad que ambos sentían ante la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Él tomó asiento frente a ella, colocando sobre la mesa un portafolio de cuero, un objeto que, sin saberlo, contenía las primeras ofrendas de un padre arrepentido. «Te ves bien», comentó con sinceridad, un elogio que no estaba exento de una punzada de arrepentimiento. «El tiempo ha sido generoso contigo. Las ojeras de madre soltera no opinan lo mismo», bromeó ella,
intentando aliviar la tensión con un toque de humor autocrítico, una estrategia que siempre había usado para manejar situaciones difíciles. Pero gracias. Una camarera se acercó para tomar su pedido. Elena solicitó un té de hierbas, mientras Daniel pidió un café negro sin azúcar. Exactamente lo mismo que solían ordenar años atrás, cuando eran estudiantes, y ese mismo café era su refugio para estudiar durante horas, un rincón de su pasado, que ahora se reabría ante ellos. Cuando la camarera se retiró, un silencio incómodo se instaló entre ellos, un silencio cargado de años de preguntas no formuladas, de disculpas pendientes, de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Había tanto que decir, tantas verdades que revelar, que ninguno sabía por dónde comenzar, la magnitud de la conversación abrumándolos. «Les traje esto», dijo finalmente Daniel, rompiendo el silencio, abriendo el portafolio y extrayendo un sobre grande. «Para los niños». Elena tomó el sobre con curiosidad, el peso de la ofrenda palpable en sus manos. Al abrirlo, encontró 3 pequeñas tarjetas plateadas con los nombres de sus hijos grabados: Mateo Vargas Salazar, Diego Vargas Salazar, Carlos Vargas Salazar. Una punzada de asombro y una extraña calidez la invadieron al ver sus nombres completos, con el apellido de Daniel. «Son cuentas fiduciarias», explicó Daniel, su voz un poco insegura, como si temiera su reacción. «Una para cada uno. Cubren su educación universitaria, posgrado si lo desean, y un fondo inicial para cuando cumplan 21 años. Es un comienzo, una pequeña compensación por mi ausencia». Elena sintió una punzada de orgullo herido, una reacción instintiva ante lo que parecía una oferta monetaria para compensar años de abandono. «No hemos venido a hablar de dinero, Daniel», dijo con más frialdad de la que pretendía, su voz reflejando la defensa que había construido a lo largo de los años. «Nos hemos arreglado perfectamente sin ayuda económica durante 6 años. No necesitamos tu caridad». Daniel levantó ambas manos en un gesto conciliador, un reflejo de su deseo de enmendar el daño, de reparar los errores del pasado. «Lo sé, Elena, y admiro profundamente cómo los has criado. Realmente. Has hecho un trabajo excepcional. Esto no es un intento de comprar su afecto o el tuyo. Es simplemente lo mínimo que puedo hacer para empezar a compensar mi ausencia, aunque sé que es imposible recuperar el tiempo perdido. Quiero que sepan que su padre se preocupó por ellos, incluso cuando no lo sabía.